En nuestro tema anterior, en la primera parte del Anticristo, habíamos descubierto que este personaje es presentado como yéndose en contra de la ley de Dios. Hemos descubierto por las palabras del apóstol Juan que el Anticristo es el mentiroso, y que el mentiroso es aquel que no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Cuando la iglesia cristiana comenzó a corromperse, ya el apóstol Pablo escribió en el libro de Segunda de Tesalonicenses que estaba obrando el misterio de la iniquidad en sus días. ¿Por qué? Porque el inicuo ya se estaba levantando para traer la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. De manera que el apóstol Pablo declaraba que ya en sus días el misterio de iniquidad había comenzado, que el sistema del inicuo ya estaba haciendo su función, pero que solamente estaba siendo detenido hasta que sea quitado de en medio el que ahora impedía. El que estaba impidiendo en ese tiempo era el poder de Roma imperial, para que pudiera comenzar la Roma religiosa en la cual surgiría el anticristo, puesto que las profecías dicen que en Roma se levantaría el anticristo, y esto sucedería a raíz de la corrupción que se iría ingresando dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la operación de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. De manera que entonces el apóstol Pablo dice que la apostasía dentro de la iglesia trae como consecuencia la aparición del hombre de pecado, del hijo de la perdición, que aquí representa al anticristo. Esto comenzó a ocurrir cuando la iglesia comenzó a corromperse. Fue por el tiempo de Constantino el Grande, por el año 313 que vimos en nuestro tema anterior, que este personaje, como era adorador del sol, permitió que ingresaran las creencias de la Roma imperial, la adoración al dios Invictus, y entonces se cambiaron los santos cristianos por los dioses paganos, y así el paganismo se introdujo dentro del cristianismo. La reina Semiramis vino a ser la Virgen María, el dios Tamuz vino a ser nuestro Señor Jesucristo y el dios Júpiter vino a ser San Pedro. Y así cada uno de los dioses paganos fueron sustituidos por los apóstoles, por los nombres de los apóstoles. De esta manera el paganismo entonces comenzó a tomar auge, pero la profecía indica que después de esto, este poder cambiaría los tiempos y la ley. Y en efecto, fue Constantino quien comenzó el cambio. A la ley de Dios, al segundo y al cuarto mandamiento los quitó, como hemos visto en nuestro tema anterior. Pero por otra parte, de este poder se dice que tendría 3,5 tiempos para poderse arrepentir, para que durante ese periodo gobernara el mundo, pero luego le sería quitado todo el poder al ver que este poder no se arrepentiría. En efecto, fue en el año 538 cuando el sistema del papado tomó auge sobre la tierra y se convirtió en un imperio mundial. En el año 538 con la caída de los ostrogodos. Contando desde ahí, los 3,5 tiempos que descubrimos que equivalían a 1260 años, llegamos hasta el año 1798, cuando el poder del papado caería. Pero durante ese periodo la Biblia decía que blasfemaría contra Dios, y hemos descubierto que la blasfemia contra Dios es llamarse Padre como Dios, tal como lo dice aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Se sienta en el templo de Dios y se llama como Dios y se hace pasar por Dios. Y cuando se le reclamó que se estaba corrompiendo este poder y que no podía llamarse como Dios y que estaba introduciendo abusos como la excomunión, las indulgencias, este poder se levantó en contra de los santos del Altísimo, que descubrimos que eran los que estudiaban la Biblia y que le reclamaban al Papa por las cosas que estaba haciendo. Contrario a arrepentirse este poder, así como lo hicieron los grandes reyes de la antigüedad cuando los profetas venían a amonestarles, este se levantó en contra de los santos y los persiguió. Ya ese periodo se le conoce como el tiempo de las persecuciones papales y luego la Santa Inquisición, que fue instituida por el año de 1500. De tal manera que entonces estas persecuciones llegaron hasta el año de 1798, cuando Pío VI es llevado preso por el general Alejandro Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Y de esta manera el papado cae. Su periodo de 1260 años de oportunidad para que se pudiera arrepentir y de dominio sobre toda la humanidad terminó. Y de esta manera el sistema del papado
quedaría ahora bajo las manos del gran juez de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 26 dice que el juez se sentó y entonces este poder fue juzgado y se decidió que sería arruinado y destruido hasta el fin. De manera que desde el tiempo de 1798 ha empezado un juicio en el cielo, y este juicio comienza por el sistema del papado, y todos aquellos que estén unidos con el papado y que estén en corrupción en la desobediencia a la ley de Dios, al igual que este poder del papado, serán juzgados para destrucción también, por desobedientes a los mandamientos de Dios. De manera que toda la humanidad tendrá que entrar en juicio desde esa época, después de que sea juzgado el poder del papado. ¿Y cómo se sabrá? Bueno, este sistema ha sido determinado por Dios como la bestia. En Apocalipsis capítulo 13 está la continuación de Daniel 7. Las características que hemos visto hasta aquí del sistema del papado, a quien se le conoce con el nombre del anticristo, son: 1. Blasfema contra Dios llamándose Padre. 2. Persigue a los santos del Altísimo con la Inquisición. 3. Intenta cambiar los tiempos y la ley. Cuando cambió el segundo mandamiento, lo quitó, el que prohibía la idolatría, y estableció un falso mandamiento en lugar de ese. Y quitó el cuarto mandamiento que manda guardar el día sábado, y al quinto lo pasó al cuarto. De esta manera atacó los tiempos y la ley, y su poder de dominio llegó hasta 1798. En Apocalipsis 13 leemos acerca de este poder como continuación de la profecía, y vamos a ver las características que nos ayudan a entender que aquí está la continuación. Versículo 1 dice el apóstol Juan: en visión él vio esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus patas eran como de oso, su boca como la de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. En la característica de esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, vemos la unión de las 4 anteriores. El leopardo representaba Grecia, el león representaba Babilonia, las patas del oso representaban a medos y persas, y el poder del dragón que representaba Roma. De tal manera que los 4 poderes que hemos estudiado en Daniel 7 ahora se integran y forman una sola bestia. El leopardo tenía 4 cabezas, el oso 1 son 5, el león 1 son 6, el dragón 1 son 7, más los 10 cuernos del dragón, 7 cabezas con 10 cuernos. De manera que entonces está claro por esto que aquí está la continuación de Daniel capítulo 7. Pero más aún, no solo esa es la característica. Del poder de la bestia aquí en Apocalipsis 13 se dice, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De manera que entonces, las escrituras presentan aquí que este poder también la bestia blasfemaría contra Dios, y la blasfemia es llamarse como Dios Padre, según lo que hemos descubierto en San Juan capítulo 10 versículos 30 y 33, que cuando a Jesús lo acusaron de blasfemo fue porque él dijo: yo y el Padre somos una misma cosa. Y luego en Mateo 23:9 Jesucristo había dicho: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. De esta manera, este poder blasfemó contra Dios, a llamarse Padre como Dios. Pero no solamente eso, también dice aquí que se levantó para hacer guerra contra los santos y los venció. Esto es el tiempo de la Inquisición. Y luego dice que se le dio 42 meses para poder actuar, para tener autoridad y dominio. En efecto, 42 meses equivale a 3,5 años, que serían los 3,5 tiempos. Es decir, 1260 días o años que son en profecía, como ya descubrimos en el tema anterior. Según la clave profética de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, los días en profecía se cuentan como años, lo que significaría que este poder del papado, que está representado aquí por la bestia con 42 meses de autoridad, no es más que los 1260 años que dominó el papado durante la Edad Media, desde el 538 hasta 1798, cuando cae en manos de Napoleón Bonaparte. Y por eso el versículo 10 dice, Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
De manera que entonces este versículo se cumple. El papa que llevaba cautivos fue llevado cautivo en 1798. El papa que hacía matar en la Inquisición fue también muerto por la inclemencia del trato que le dio Napoleón Bonaparte allí en la cautividad en Francia, en Valencia, donde estuvo en una mazmorra, prácticamente maltratado como él maltrataba. Y luego de esto continúa diciendo la profecía más aún. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vi una de sus cabezas. ¿Qué cosas significan las cabezas? ¿Por qué dice que una de sus cabezas fue herida de muerte? Bueno, esto sucedió en 1798. Cuando Napoleón Bonaparte le quitó al papado los estados pontificios del Vaticano, las riquezas y la autoridad. Según las escrituras, las cabezas, ¿qué cosas son? Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De manera que entonces las 7 cabezas de la bestia representan a 7 montañas. Roma se caracteriza por las 7 colinas que hay en ella, y uno de los montes de Roma precisamente es el Monte Vaticano, y allí en medio de esos montes es que está establecida la Santa Sede, llamada así del Vaticano, de la Iglesia Católico Romana del Papado. Y aquí dice que una de sus cabezas le fue herida. Esto sucedió precisamente cuando se le quitaron los estados pontificios del Vaticano. Una de sus cabezas le quedó herida, y así quedó mortalmente herido el papado, porque por poco desaparece. Entonces Napoleón Bonaparte pone como papa a Pío VII, pero el Pío VII ahora quedaba bajo la autoridad de Napoleón Bonaparte. El sueldo era pagado entonces por el gobierno napoleónico. Ya no vivía la iglesia de su propio dinero, sino que era administrado por Napoleón Bonaparte. Pero las escrituras declaraban que esta herida mortal sería sanada. Eso significaría que el papado recuperaría otra vez el dominio y el poder. Se le devolverían los estados pontificios del Vaticano. ¿Cuándo se cumplió esto? En el año de 1929, el presidente Benito Mussolini de Italia decide hacer una alianza, el Tratado de Letrán, con Pío XI, en el cual se declaraba que se le devolvían los estados pontificios del Vaticano. No solamente eso, sino que se decía que ya no más las leyes de Italia regirían sobre la autoridad de la Iglesia romana. Estas cosas se declararon en el año 1929. Desde entonces la herida mortal comenzó a ser sanada. Y finalmente se sanó por completo en el año 2009, cuando Benedicto XVI, el anterior papa a Francisco I, declaró que era tiempo de que se cumplan todos los acuerdos que se habían hecho en Letrán y que la Iglesia debía quedar divorciada por completo de las leyes italianas. En efecto, entre el año 2009 y el año 2010, la Iglesia Católica queda divorciada por completo de la autoridad de Italia. No más se sometería a las leyes italianas. Desde entonces, la Iglesia se dirige solo por su derecho canónico. 1929-2009, 80 años del Estado de la Ciudad del Vaticano. Hasta el próximo 10 de mayo y con entrada gratuita, los visitantes podrán de esta forma sumergirse en la atmósfera que caracterizó aquellos años con los muchos combates en el pequeño Estado. El itinerario se desarrolla en 5 secciones, la dedicada al Vaticano antes de 1929, una segunda dedicada a Pío XI, Achille Ratti, artífice de la conciliación y el gran constructor de las estructuras jurídicas y arquitectónicas del nuevo Estado, los pactos de Letrán, tratado y concordado, la construcción del Estado y finalmente una sección dedicada a los 6 pontífices sucesores de Pío XI. Pero eso no es todo. En ese mismo año, Benedicto XVI presentó en una carta llamada Caritas in Veritate el propósito que tiene ahora Roma: querer buscar un gobierno mundial. Él solicita esto: un solo gobernante mundial, un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial, una sola iglesia mundial. Y para eso se ofrece la iglesia como para poder llevar a cabo esta situación. Y el Papa se ofrece como para poder ser el gobernante mundial. Sin duda estas cosas nos muestran que la herida mortal de la bestia ha sido sanada, porque ahora ya está totalmente reconocida como una parte de las naciones soberanas. El Vaticano ahora puede tener arte y parte en la Organización de las Naciones Unidas como cualquier nación más, es decir, que se metió por completo en la política. Así se cumple que su herida mortal fue sanada.
Benedicto XVI ha hablado y mucho sobre la crisis económica. Reflexiona a fondo sobre la actualidad antes de afrontarla. En su encíclica Caritas in Veritate adelantó los conceptos que considera fundamentales para salir de la crisis económica. La pace nel mondo. Debe haber una autoridad política mundial. Hay que evitar el caos, el desgobierno. Para que la sociedad funcione es necesario el respeto de la ley y una autoridad que la aplique para que todos la asuman y respeten. Esa ley debe ser clara y respetuosa con los pueblos y las creencias. La necessità di un'autorità politica mondiale regolata dal diritto che si attenga ai menzionati principi di sussidiarietà e solidarietà. Il suo amore guidi i popoli di non rischiare la comune coscienza di essere famiglia chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà. El Vaticano propuso el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía, en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Destacó la necesidad de establecer una autoridad política mundial que supere las lógicas reduccionistas de los actuales mecanismos de coordinación, como el Grupo de los 8 o el Grupo de los 20, vistos más como clubes de amigos. Como lo había prometido, Silvio Berlusconi renunció a su cargo de primer ministro de Italia. La presidencia de ese país confirmó la salida de Berlusconi tras 5 meses de cesar. Paradójicamente han sido los mercados donde cotizan sus empresas los que han facturado la era del político empresario. El 24 de octubre de 2011, el Vaticano pidió nuevamente la creación de una autoridad política mundial y un Banco Mundial Central para controlar a las instituciones financieras que se han quedado obsoletas, reafirmando su petición del 29 de junio de 2009 que proponía el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones y políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Pero eso no es todo. La Biblia continúa diciendo, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia. ¿Esto qué cosa significa? El dragón representa a Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón representa a Satanás. Satanás está representado por el ocultismo, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, la cartomancia, la quiromancia, todo lo que tiene que ver con sociedades secretas, ocultistas y satanistas. Todos los que adoran a Lucifer están contados acá. Ahora se les conoce con el nombre de la nueva era, el movimiento de los Illuminati, y llamados así porque están representados por el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y que esta representación de los Illuminati se encuentra en el billete de $1, en la forma de un triángulo con un ojo en el medio, que representa el ojo de Satanás, que está contemplando a toda la tierra para quererla gobernar e iluminarla. El círculo que está manifestado allí, como se puede ver en la imagen, representa a la tierra que va a ser gobernada por la iluminación de Lucifer. Cuando ahí debajo de ese círculo dice Novus Ordo Seclorum, cuando el nuevo orden mundial sea establecido, el orden secular y no cristiano. Oye, estas cosas son increíbles de pensar. Para eso, este símbolo nos dice que el dragón se infiltraría dentro del Vaticano. Según la profecía, el satanismo, el ocultismo llegaría a tomar auge en el Vaticano y tomaría el dominio por completo dentro de esa iglesia. En efecto, Compton, uno de los defensores de la Iglesia Católica, denuncia claramente cómo es que un movimiento llamado Illuminati ha llegado a infiltrar la iglesia. Gran parte de esto está explicado en un video que ha salido, un documental que se llama
Ángeles y demonios. También hay una película del Hollywood donde se presenta que los Illuminati llegan a invadir el Vaticano, llamada también Ángeles y demonios. Pero Compton da una prueba de que en realidad el anticristo se ha metido dentro de la Iglesia Católica en Roma, en el Vaticano. Siendo este un defensor de la Iglesia, no se puede pensar que lo esté haciendo por querer destruirla. Por el contrario, está dando una advertencia de cómo el ocultismo se está metiendo dentro de la Iglesia romana. Resulta que él presenta que este movimiento ocultista ha introducido sus creencias dentro del Vaticano y que ya hay muchos directores espirituales dentro del Vaticano, como cardenales, obispos, que ya están metidos en el movimiento de la masonería, en el ocultismo, y que estos son francmasones. E incluso él declara que la muerte de Juan Pablo I no fue casual, sino que fue envenenado por este movimiento de los ocultistas. En efecto, cuando Juan Pablo I muere, se encontró algunos escritos de él que denunciaban al movimiento de los Illuminati como que se habían introducido dentro del Vaticano. Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de las sociedades secretas más poderosos del mundo, y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrado dentro del Vaticano, y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo, las almas en este juego. Un secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. Jesús, ejecutores. Hay sospechas, se puede decir algo. Imagino que es un tema ya si cabe todavía más espinoso, pero alguien tuvo que hacer esto, ¿no? Es más difícil el llegar al quién ha hecho todo esto, aunque todos los datos apuntan a la logia masónica Propaganda 2, que en el año 92, cuando se hizo el juicio del Banco Ambrosiano, precisamente la cúpula de la logia masónica Propaganda 2, la P2E, pues han terminado en ese juicio los Licciolelli, Umberto Ortolani, sí, Roberto Calvi, gente de la dictadura argentina. Pues es decir, todos terminaron, bueno, Roberto Calvi había muerto en el año 82 colgado de un puente de Londres. Pero en el juicio la cúpula de la logia Propaganda 2 se les ha condenado con muchos años de cárcel justamente por colaboración en la quiebra fraudulenta del Ambrosiano. Es decir, detrás del Ambrosiano estaba la logia Propaganda 2. Yo creo que detrás de este misterio, otro misterio mayor. Hay que buscar por ahí, por esa pista de tipo económico, pero también de tipo masónico, la logia masónica Propaganda 2. Jesús, una cosa importante, el Papa muerto en sus aposentos con unos papeles en las manos donde había un montón de cambios importantísimos. ¿Se sabe algo de esa documentación? ¿Desapareció? Muy interesante la cuestión, porque una cosa es que el cadáver tenga en la mano unos papeles que el consejero teológico dice que son los cambios que pensaba hacer, pero la cuestión es de qué cambios se trataba. Por tanto, cuando Juan Pablo I habla de decisiones, de afrontar, incluso delante de todos, a la masonería y a la mafia, está apuntando por aquí. Sea lo que fuere, Compton termina diciendo: los últimos papas cargan un cetro de una cruz torcida. Esta cruz torcida fue inventada por la brujería de la Edad Media para burlarse del cristianismo, a la cual le llamaron el anticristo, porque representaba el cristianismo en caída.
Y entonces Compton dice, los últimos papas, y en efecto, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco I, cargan ese cetro de la cruz torcida que en realidad representa al anticristo. Y Compton dice, ¿cómo puede ser que el papa cargue este cetro sabiendo que eso representa al anticristo? Esto significa que los Illuminati, los ocultistas, los masones, ya han puesto su propio papa en el Vaticano. Ya desde Juan 23 se ha venido viendo esa cruz torcida. Y a medida que han venido los siguientes papas hasta el actual papa, se ve que esa cruz sigue siendo cargada por ellos, a pesar de que saben que es una representación del ocultismo. Los antipapas del Segundo Concilio Vaticano han llevado consigo una cruz que muy pocos han entendido. Se dice que la cruz torcida era usada por los satanistas en los siglos V y VI, como también fue utilizada por magos y hechiceros de la Edad Media, que empleaban dichas figuras para representar su odio por el catolicismo. También se ha reportado que el Museo de Brujería en Bayona, Francia, tiene grabados simbólicos en madera que eran utilizados en misas negras, es decir, sábado de brujas, durante la Edad Media, en donde la cruz torcida es destinada como el símbolo del anticristo. Así se cumple lo que dice la profecía. El dragón le dio el poder y la autoridad a la bestia. De manera que entonces será el ocultismo quien ayude al poder del papado para que éste gobierne el mundo. Y el versículo 8 continúa diciendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Esto significa que el mundo entero entonces va a pasarse del lado del papado. Va a terminar adorándolo, de tal manera que el mundo entero se verá ahora sumido y esclavizado por este sistema. Según las escrituras se está presentando que Roma es el poder que va a dominar en el final del tiempo y que va a ser el papado quien va a manifestarse como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Al ser invadido e infiltrado por el ocultismo, la Iglesia Católica pone ahora un papa que es el anticristo. El famoso llamado por otros supuestos profetas como Nostradamus, que dicen que aparecerá un papa negro, no negro de color, sino más bien negro de alma por su comportamiento y conducta. Definitivamente, Roma está planteada aquí como el lugar donde el anticristo surgirá para estos últimos días. Ahora bien, de él se dice que persigue a los santos del Altísimo. Esto significa que va a haber una gran tribulación, una gran persecución, cuando este poder esté dominando toda la tierra. Por esta razón las escrituras nos enseñan que debemos advertir al mundo cristiano de lo que está pensando hacer el poder satánico, el ocultismo. Los ocultistas se han decidido a destruir el cristianismo. Así que la primera iglesia que tenían que atacar sería la Iglesia Católica, puesto que el mundo cree que esta iglesia representa el cristianismo. Aunque es verdad que hay cientos de movimientos cristianos que representan con la Biblia verdaderamente el cristianismo, se cree que la Iglesia Católica es la máxima representante. Sea como fuere, al ocultismo no le interesa si es la católica o la protestante. Lo que le interesa es destruir a todos los cristianos que pueden en la tierra, desaparecer el cristianismo. Los ocultistas han dicho, tenemos que destruir al demonio del cristianismo. Así que la primera iglesia que han infiltrado es la Iglesia Católica Romana, para utilizarla con el propósito de que de allí surge el anticristo. Y es por eso que a todos los hijos de Dios que se encuentran en esta iglesia hay que advertirles que tienen que salir de ella, porque ese lugar va a ser gobernado por el anticristo a su antojo, y que la gente que va a estar en esa iglesia va a ser finalmente asesinada por este poder. En Apocalipsis capítulo 17, hablando acerca de la superiglesia que tendrá el anticristo, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una mujer en la Biblia, en representación simbólica, es una iglesia, y aquí se la presenta como una iglesia ramera. ¿Por qué? Porque ha traicionado a su marido, que es Cristo, no quiere obedecer la ley de su marido. Según Romanos capítulo 7, versículo 2, se le llama una mujer adúltera a la mujer que deja la ley del marido. Cristo es el marido, la mujer es la iglesia, y la mujer ha fornicado, se ha ido con los reyes de la tierra porque ha seguido las leyes de la política.
Las naciones son las que ahora son las que se imponen sobre ella a través de sus leyes, y ella utiliza las naciones para poder implantar también sus doctrinas. Pero de ella dice en el versículo 5, en su frente está escrito un nombre, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta iglesia está sentada sobre los 7 montes de Roma. Pero de ella dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, es decir, en el anticristo, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y la devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. De manera que el mismo anticristo se ocupará de matar a toda la gente que esté perteneciendo a esta iglesia, la destruirá. Por esa razón hay que advertir a todos nuestros hermanos cristianos que se encuentran dentro de esta iglesia que tengan que salir de ella. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni que recibáis parte de sus plagas. De manera que el pueblo de Dios debe salir de ella. Muy pronto, el anticristo también va a atacar a las iglesias protestantes. Así como se ha infiltrado en la iglesia católica, lo hará con las protestantes. Esto lo veremos en nuestro siguiente tema de la segunda bestia. Pero, aún más dice Apocalipsis capítulo 13, ¿qué cosa más haría este poder? Se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el versículo 6 dice, hablará blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En efecto, este poder ha blasfemado contra Dios a llamarse como Dios, pero más aún, se ha levantado contra los que moran en el cielo, contra los ángeles. Ha declarado lo siguiente. Pero no solamente ha declarado eso, también, dice la Escritura, se levanta contra el templo de Dios, contra el santuario y contra el nombre del Señor. En efecto, a través del sistema del papado, la obra del santuario que Cristo hace en el cielo de intercesión ha sido cambiada por la misa. Cristo, según la Biblia, es el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Él es el único abogado defensor. Él ha muerto una sola vez y para siempre, según lo declara el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. En el capítulo 10 y en el versículo 10 dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Según la Escritura, una sola vez Cristo haría el sacrificio para siempre. Pero en la misa, cada domingo se sacrifica a Cristo. Cada vez que se utiliza de la hostia se sacrifica a Cristo. Cada vez que hay una misa se sacrifica a Cristo. Esto es contrario a las Escrituras. De esta manera, se ha blasfemado contra el templo de Dios. Se ha impuesto un sistema de sacrificio, de mediación falsificado. Esto significa poner algo contra Cristo. Este es el poder del anticristo, y por eso de él se dice que ataque el santuario. Y ataque y blasfeme el nombre del Señor. El nombre de Dios es su ley. Según el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 18, en una ocasión, Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y cuando Dios le dijo a Moisés: yo pasaré mi gloria delante de ti, le dijo también: proclamaré mi nombre delante de ti. Jehová, Jehová, grande en misericordia
grande en perdonar, amplio para poder hacer el bien, que de ninguna manera pasará por alto al culpable. Aquí el Señor estaba presentándole a Moisés su carácter. Su carácter está representado en su ley, porque en el mismo libro de Éxodo capítulo 34 versículo 28 dice que Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés como representación y emblema de su carácter. Éxodo 34 28 dice la Escritura: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La ley le fue dada como representación del nombre de Cristo, del nombre de Dios. Éxodo capítulo 34 versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad a millares y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El carácter de Dios está manifestado en su ley, misericordiosa y justa. En esta ley se muestra cómo Dios es misericordioso, que es capaz de poder llevarnos a hacer todo lo bueno, a manifestar el amor completo tanto por Dios como por el prójimo. Pero a su vez esta misma ley enseña que el culpable no será pasado por alto. Allí está el carácter de Dios reflejado en esos 10 mandamientos, y por lo tanto son el nombre del Señor. Y dice que este poder se fue contra la ley de Dios, como ya vimos, que cambió el segundo y el cuarto mandamiento de las leyes divinas. Pero este poder no estará solo para los últimos días, sino que la Biblia presenta que este poder nuevamente tendrá el apoyo del mundo entero. Una segunda bestia se levantará. Necesitamos analizar esta segunda bestia. En nuestro próximo tema descubriremos quién es este poder. Por ahora queda claro en qué tiempo nos encontramos. El poder del papado todavía hará implantar su marca. De este poder se sigue diciendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 hasta el 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Según esta profecía, el poder de la bestia volvería a resurgir y allí implantar su marca sobre toda la humanidad. ¿Qué cosa es la marca de la bestia? Como hemos visto ya en nuestro tema anterior, en el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 12 y 20, la Biblia nos dice que el sello de Dios es el día sábado, con estas palabras. Ezequiel capítulo 20 versículo 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, sábado, para que también fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La palabra reposo deriva del término Shabbat. Por eso es que en las versiones dice aquí equivale a sábado con un asterisco o con una explicación adicional. La palabra Shabbat significa descansar, reposar, cesar de trabajar, y por lo tanto es traducida al español con el nombre de sábado. Y este Shabbat era contado como el día séptimo de la semana dentro del calendario judío. Los romanos tenían nombre para su semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y entonces este coincidía precisamente con los 7 días de los judíos. El primer día, que era el domingo, era dedicado para el sol entre los romanos, mientras que entre los judíos se llamaba primer día. Los judíos contaban primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Shabbat. El séptimo día era llamado el Shabbat, el sábado, traducido al español. De manera que entonces por eso guardamos nosotros el día sábado como el sello de Dios. Pero la marca de la bestia es lo contrario del sábado. Constantino hizo cambiar el sábado por el domingo en el año 321, lo que significa que el domingo se convierte en la marca de autoridad de Roma, tal como ellos mismos lo dicen y como leemos a continuación en esta cita. Por otro lado, según dice la profecía, este día, el domingo, va a ser implantado como la marca de la bestia en los últimos días. Este poder se va a encargar de que el mundo entero guarde el día domingo. En 1998, Juan Pablo II escribió su carta Dies Domini, y él declaró que este día domingo pronto se convertiría en el día de reposo para todo el mundo, y que se empujaría con este propósito a las autoridades seculares para que estos puedan hacer que se cumpla el día domingo como el día de reposo. En efecto, después de que esto ha sido escrito, las naciones europeas comenzaron a luchar por una ley dominical, y actualmente, como vamos a ver en la próxima noticia, toda la Unión Europea ha aceptado la ley dominical. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en
curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y comunitaria de la Unión Europea. Se trata de una moción que el cardenal de Barcelona considera hay que apoyar. El arzobispo Luis Martínez Sistach ha afirmado que la pérdida del domingo como un día festivo y la ampliación de los horarios comerciales y de los días festivos en que podrían abrir los comercios comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Si se pierde el domingo festivo, disminuye la dedicación de muchas personas a su familia. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia y conviene valorarla debidamente a fin de evitar un proceso que pueda llevar a la total liberalización de los horarios comerciales. Porque el matrimonio y la familia son instituciones capitales para el bien de las personas y de la propia sociedad. Los miembros de la familia precisan del tiempo suficiente para convivir y crecer en el amor y la ayuda mutua, ha expresado el cardenal Martínez Sistach, que define el domingo como un importante día de descanso, de alegría y de solidaridad. Pero eso no es todo. También vemos que aquí en América ha sido aceptada esta ley dominical y en algunos países y se está luchando para que pueda ser aceptada por toda América. Estados Unidos de Norteamérica tiene que empujar para esto, para que la ley dominical sea aceptada y propuesta en toda América. En la Argentina ya hemos visto cómo se ha empujado por las leyes dominicales, en Colombia y en otros países suramericanos, con el propósito de que el domingo pueda ser guardado como el único día de reposo. Bueno, estamos ahora con Noé Aguilar, él es contador, es integrante de la Iglesia Adventista, como no muchos saben, porque no ha sido una voz que se ha escuchado, pero la Iglesia Adventista, igual que otras iglesias y otras personas que no están de acuerdo con el descanso obligatorio semanal. Noé, buenas noches. Hola. ¿Cuál es la fundamentación de lo que ustedes están pidiendo de que se tenga en cuenta? Y así como nosotros no pretendemos imponer que otro descanse el día en que nosotros creemos, pensamos que no tienen que imponer tampoco otro día de descanso. Claro, yo creo que tiene que ver con la libertad de culto, ¿no? Exactamente. O sea, en el país se rige la libertad de culto y uno espera que cada uno pueda, digamos, tener la libertad de marcar su creencia de una mejor manera. Por eso es que yo, sin ser adventista, también estoy a favor de la ley de descanso obligatorio semanal contemple la realidad, la diversidad. Solo una legisladora, Sandra Fonseca, fue quien de alguna medida manifestó nuestras inquietudes, dijo que esto debía volver a comisión para seguir hablándose, dialogando sobre el tema e incorporando a algunos sectores que no habían sido contemplados. Porque si estamos hablando del día de descanso semanal, que sabemos que el día de descanso por naturaleza es religioso, es el día en que las religiones se dedican a hacer sus tareas, aparte, digamos, de los días comunes, y yo por mis convicciones religiosas descanso el día sábado. Cuando yo voy a pedir trabajo a una empresa que está obligada a cerrar el domingo, me va a decir, bueno, elegí, ¿querés trabajar conmigo? ¿Descansamos todo el domingo o no? O sea, no voy a tener lugar. La libertad de trabajo y la libertad de trabajo, la libertad de comercio, la libertad de culto, porque imagínense que con semejante presión en las épocas actuales que estamos viviendo, conseguir trabajo no es un tema menor. Entonces, si nos ve coartada la libertad de elegir nuestro día de descanso, si nos quiere imponer un día específico, no están tocando la libertad de trabajo, la libertad de comercio y la libertad de conciencia, de culto. Me están coartando. Yo por ahí tengo algún tratado internacional de derechos civiles y políticos que dice que el Estado debe garantizar que ninguna medida altere o pueda llegar a perjudicar derechos religiosos, o sea, libertades religiosas en los países. Según la profecía, pronto se implantará este día en toda la humanidad. La segunda bestia hará que se implante, que se imponga este día de reposo falso para que toda la humanidad pueda ser llevada a la esclavitud. Todos serán esclavizados según la profecía. Todos llegarán a servir al anticristo, sufrirán. Se les medirá la comida y que no se pueda comprar ni vender si no se tuviera la marca de la bestia. Dice claramente Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les va a hacer implantar esta marca de la bestia. Esta marca va a ser impuesta por el conocimiento en la mente y en la mano derecha por el significado de que van a trabajar en favor del día domingo. Todo esto se quiere hacer implantar a través incluso de la electrónica. Se está hablando acerca de ponerle un chip a cada persona, ya sea en la frente o en la mano. En ese chip va a estar todo el registro de la persona.
todos sus datos, pero también va a estar su religión, también va a estar el día que guarda. Ahí se va a decir si es un religioso que guarda el sábado. Si es uno que guarda el sábado, al leer la computadora en el chip de que este sabatista no se le podrá comprar ni vender nada. Y de esta manera es como a través de ese chip estará también impuesta la marca de la bestia. El chip no es la marca de la bestia, eso debe quedar en claro en todo el mundo cristiano, sino que dentro del chip van a estar nuestros datos, nuestra creencia, si guardamos el sábado o no, y por eso se va a saber si tenemos la marca de la bestia o no la tenemos. La Biblia dice que no solamente serán marcadas las personas con esto, sino que también, dice el texto bíblico, que tenían el nombre de la bestia y el número de su nombre. El nombre de la bestia significará haber aceptado la transgresión de la ley, es decir, respetar al día domingo y guardarlo. Pero por otro lado también dice que está el número según el verso 18 es 666 y dice que sale del nombre de la bestia. En Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Del nombre de la bestia, el nombre de todos los papas es Vicarius Filii. Vicarius Filii significa vicario del Hijo de Dios. Y las letras romanas siempre tienen un significado numérico, lo que significaría que de este nombre Vicarius Filii tiene que salir el 666. Veámoslo a continuación. Sumemos. Fíjese bien cómo las tres palabras Vicarius Filii dan un total de 666. No nos queda duda, este es el sistema que tendría que hacer implantar su número sobre toda la humanidad. Curiosamente, el Papa Juan Pablo II fue el primero que escribió sobre la Carta Dies Domini con fuerza en 1998. E increíblemente de su nombre, Johannes Paulus II, también sale el número 666, como veremos a continuación. Esto demuestra entonces que el número 666 tiene que ver directamente con los asuntos de las leyes dominicales. Al llegar a este punto, Apocalipsis 14, 9 al 11 nos da una advertencia, dice la Escritura: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Según esta profecía, todos los que prefieran servir al domingo y adorar hacia el anticristo, beberán del vino de la ira de Dios. Cristo Jesús aparecerá en las nubes de los cielos para destruir al poder de la bestia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 al 14: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora tomarán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un solo propósito: entregarán su poder, su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 19 versos 19 y 20: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Cristo aparecerá en las nubes de los cielos como Rey de reyes y Señor de señores, y entonces destruirá al anticristo y a todos los poderes que se le han unido. Y así el Señor salvará a todo su pueblo. Sus ángeles transportarán a sus hijos hasta las nubes de los cielos, donde serán llevados hasta la nueva Jerusalén para poder disfrutar de la paz eterna juntamente con Dios, con los ángeles, y luego vendrán a la tierra nueva para habitar para siempre en ella. Así se promete la llegada del Salvador, el Redentor, el que va a venir a redimir a su pueblo, a liberarlo de las manos del anticristo. Ahora se entiende por qué Cristo vendrá a destruir al anticristo, porque este querrá destruir a la humanidad, implantando sobre ella todo tipo de esclavitud. Entonces el libertador Jesús vendrá para rescatar a su pueblo. Pronto aparece el Salvador, querido hermano. En nuestro próximo tema descubriremos la segunda bestia, quién es y cómo adorará y ayudará a la primera bestia, y así se establecerá el reino del anticristo. Que Dios te bendiga, querido hermano. Al terminar, solo decirte, pidamos a Jesús: Señor Jesús, te entrego mi vida. Ya sé quién es el anticristo y decido apartarme de él. Quiero servirte y obedecerte, obedecer tus mandamientos y hacer tu voluntad para siempre. Amén.